amado pueblo de Dios, gracias damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que siempre nos permite esta bella oportunidad de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias a ustedes también, pueblo del Señor, que nos permiten esta bendición. Gracias por darnos esta bendición. Dios bendiga a nuestros hermanos, Dios bendiga a nuestras hermanas, Dios bendiga a los amigos, si hay amigos, Dios bendiga a cada joven, jovencita, a los niños, Dios les bendiga. Amado pueblo, gracias le damos a Cristo Jesús, que hasta aquí el Señor nos ha dado vida, nos ha dado fuerza, y sigamos confiando, llenándonos de fe, sigamos en los ejercicios espirituales, sigamos congregándonos, ayunando, vigilando, y no nos cansemos, amada iglesia, recordando siempre que a su tiempo Cristo va a aparecer y nos iremos con Él, pero es necesario que estemos esforzándonos, buscando de la presencia del Señor. No menguemos, no nos unamos al mundo y sus deleites, sus placeres. El mundo tiene sus propios deleites, sus propios caminos, mientras que usted y yo tenemos un camino, y es el camino angosto. Bendito sea el Señor. Amada iglesia, en esta oportunidad pues vamos a entrar a un nuevo tema, y nuestro tema es: Cristo comisiona personas, oiga, para ser pastores, para tres cosas importantes. No es que solo estas tres cosas que vamos a tocar a iglesia del Señor sean importantes, no, vamos a ver tres cosas de todas las que un pastor realiza que es importante. Así que Cristo comisiona personas para ser pastores para tres áreas importantes, y para eso vamos a ir a Mateo 28:19. Mateo 28:19, amada iglesia. Vamos a esa cita bíblica, Mateo 28:19. Y vamos a leer la cita bíblica como escrita está. Mateo 28:19 y 20 vamos a leer. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu, a la cual a la letra dice, oiga, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendito sea el Señor. No se le olvide el tema que vamos a estar tocando. Cristo comisiona personas para ser sus pastores para tres áreas importantes. Para tres áreas importantes. Ya vamos a entrar a ver cada una, amada iglesia, de esas tres áreas. Pero antes, no está de más decirle, y es bueno que recordemos, que Dios levanta hombres y mujeres para que le sirvamos en el ministerio. Ahora, Dios ha levantado hombres y mujeres desde los tiempos antiguos. Ahí tenemos la Biblia para que veamos que hay ejemplos, que Dios levanta hombres y mujeres para que guíen su pueblo, para que pastoreen su pueblo, para que protejan a su pueblo y para que provean a su pueblo. Tres cosas bien importantes, las cuales efectúa aquel hombre, aquella mujer que Dios ha levantado en el ministerio para servirle al Señor y para guiar o dirigir su pueblo, para proteger su pueblo y para proveer a su pueblo. Tres cosas, amada iglesia, son las que vamos a tocar. ¿Y a quién le ha conferido Dios estas tres cosas importantes? A los pastores, a los que están al frente de un rebaño. Esto no es nuevo, sino que lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo Dios levantó hombres y mujeres para guiar a su pueblo Israel. Ahora no es el pueblo Israel, ahora es la iglesia del Señor, y son pastores también los que Dios ha levantado. Pastores que Dios ha levantado, pastores puestos por Dios. ¿Por qué, amada iglesia? No está de más decirlo. Hoy también estamos viviendo en un tiempo donde hay pastores, hombres y mujeres que Dios no ha puesto, sino que se han puesto. Es bien importante, amado pueblo, amada congregación, saber que usted, amado hermano, varón adulto, amada hermana, hembra adulta, joven, jovencita, niño, es bueno que sepas si tu pastor
Dios lo ha levantado y Dios lo llamó al pastorado, o Dios o ese hermano o esa hermana se pusieron como pastor. Es bueno que lo sepas. Es bien importante que una iglesia tenga a un hombre, a hombres, a pastores llamados por Dios, levantados por Dios, y no que se hayan puesto ellos solos. Espero que usted entienda esto. Allá vemos en la historia de la palabra de Dios, amada iglesia, que Dios levantó hombres para guiar a su pueblo Israel. Y dentro de ellos puedo mencionarte a Moisés. Moisés no quería ir a guiar, no quería ir a proteger, no quería ir a proveer a Israel. Moisés no quería ir, ya usted y yo lo sabemos, aunque sabemos que Moisés, en la ocasión cuando Moisés estaba en el palacio en Egipto, en la ocasión cuando Moisés estaba como príncipe de Egipto, él quiso hacer el trabajo de un pastor, lo quiso hacer a su manera. A un Dios todavía no lo había llamado, a un Dios todavía no lo había levantado. Había una promesa, sí, pero todavía no lo había levantado, no lo había mandado. Y Moisés nos hace ver la historia, quiso sacar a su pueblo Israel, quiso intervenir a favor de su pueblo Israel, y cuando él, amada iglesia, lo quiso hacer sin el llamado, sin haber sido levantado el momento ya por Dios, le fue mal. A razón de eso, usted y yo conocemos la historia, que Moisés fue deportado de Egipto, y así fue como Moisés llegó a las tierras de Madián y conoció a las hijas de Jetro en el pozo, y al final Moisés se casó con Séfora, hija de Jetro, y fue Moisés pastor de ovejas, estando en Madián. Allá estuvo Moisés 40 años, como también Moisés antes de esos 40 años en las tierras de Madián estuvo 40 años, desde su niñez hasta los 40 años en Egipto, y fue deportado, ya te lo dije. Ahora, pero llega un momento, amada iglesia, que Dios llama a Moisés a través de la zarza. Ahí Dios lo está comisionando, ahí Dios lo está llamando y le dice: he oído la oración de mi pueblo en Egipto. Y le empieza Dios a decir a Moisés que vaya a Egipto a sacar a su pueblo. Usted y yo conocemos la historia, Moisés no quería ir, pero ahí ya estamos hablando de una comisión, de un llamado de Dios para Moisés. Ese es el estilo de los pastores, hombres y mujeres de Dios, que Dios llama y comisiona, y que llevan las herramientas, y que llevan todo el aval de Dios, y que llevan, voy a decir, la autoridad de Dios delegada, y llevan la capacidad de guiar, de proteger y de proveer a su pueblo. Pero hoy, amada iglesia, en los tiempos que estamos viviendo, hay muchos pastores que se están poniendo ellos solos. Hay muchos pastores en los cuales nadie oró ni nadie los puso, sino que se han puesto ellos solos. De eso hay muchos hoy. Que Dios nos ayude y que Dios les ayude a ellos también. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que uno se ponga a uno mismo a que Dios te haya llamado. Eso debemos de diferenciarlo. Ahora, Moisés, amada iglesia, fue un pastor de Israel que Dios lo llamó con estas tres funciones, estas tres características que vamos a tocar en esta oportunidad. Dios le dio la capacidad y la autoridad delegada. No olvide, querida iglesia, un hermano puede tener el deseo, una hermana puede tener el deseo de querer ser pastor. Un hermano puede tener el deseo, pero que tengas el deseo, si Dios no te ha llamado, si Dios no te ha ungido, si Dios no te ha presentado, si no ha habido una autoridad superior que te ha ungido y te ha presentado delante de la congregación, aparte de Dios, es probable y es posible que pueda fracasar. Porque muchos hermanos, amada iglesia, no podemos negarlo, en medio de los tiempos
se han ido pleiteados, divididos de sus congregaciones y se han ido a poner como pastor. Si lo vemos eso bíblicamente no es correcto, no es adecuado. Y eso es lo que estamos viviendo en los tiempos que vivimos. Ahora Moisés fue mandado de parte de Dios, lo levantó Dios. Y ya usted y yo conocemos que después de Moisés, Dios levanta a Josué. Josué no se pone él solo, amada iglesia. Josué no se dispone él solo. Josué no dijo, a mí me toca ser el pastor hoy que ya Moisés, el pastor Moisés ya no está. No, esperó Josué, esperó en el Señor. Seguramente en el corazón de Josué no estaba tampoco probablemente el deseo de pastorear a Israel. Pero Dios lo levanta. Y si Dios lo levantó, es suficiente. Una persona que Dios levanta le da las herramientas, le da la autoridad delegada y le da todas las funciones eternas, funciones del cielo, para que este hombre, para que esta mujer puedan servirle al Señor con todas las de la ley. Y aún las potestades infernales, aún las huestes, el sistema de autoridad del infierno, tiene que respetar a ese pastor que Dios ha puesto. Qué difícil, qué triste para aquel que se ha puesto él solo. Aún las huestes de maldad lo saben y usted sabe que las potestades saben realidades. Allá vemos en el libro de los Hechos, por darte un ejemplo, cuando unos hermanos querían echar a un demonio de una persona y el demonio habló y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes no los conozco. Las autoridades infernales saben, los demonios, las potestades saben cuando tú y yo estamos caminando en ley delante de la presencia de Dios. Y por eso es bien importante, querido hermano y hermana, si usted desea obispado, como dicen las cartas de Pablo, si usted desea pastorado, espera en Jehová, que Dios le confirme, que Dios lo llame. No se lance usted solo, no se lance, no haga las cosas a la manera de la carne, a la manera que muchos lo están haciendo. Espera en Jehová. Dios es poderoso para hacerlo, para levantarlo. Pero ya vemos a Josué, amada iglesia, que Dios lo levantó. Pero no solo a Josué, vemos a David, que Dios lo levantó también. ¿A dónde estaba David? Detrás de las ovejas. ¿Quién era David? El menor de todos los hermanos. Pero Dios le plació levantar a David. Levantar a David. Y vemos en David un pastorado de respeto. Un pastorado y humildad. Que aún David, amada iglesia, consciente que Dios ya se había apartado del rey Saúl, David esperó y respetó hasta que Dios quitara a Saúl. David no se fue a meter, a quitar, a robar el reinado, el trono de Israel. No, David esperó en Dios. Si Dios te llama, espera en Dios. No te metas tú solo. No hagas las cosas tú solo. Esperemos en el Señor. Dios es poderoso. ¿Cuántas personas hoy están en un pastorado y han quitado, han hecho como la carne les dictó y no esperaron en la voluntad de Dios? Pero ya vemos un David, amada iglesia, si usted lee la historia y examina la vida de David, de acuerdo al pastorado, es un hombre que supo esperar en Dios y fue puesto en el trono como rey o como pastor de Israel, voy a decir, hasta que Dios le plació, hasta que Dios dijo. Mientras Saúl vivió, aunque fue un pastor de Israel, Saúl, que no vivió en la voluntad de Dios, pero David no se impuso en la carne a Saúl, sino que supo esperar en Dios. Un buen ejemplo para nosotros, para usted, querido hermano, hermana, que en el Señor probablemente Dios te habla de pastorado. Sepa esperar, sepamos esperar y hagamos el trabajo y esperemos en el trabajo, en la misión en la cual Dios, o el trabajo que vamos a hacer para Dios. No tenemos tú y yo que estar pensando que tenemos que apartar a fulano, a sutano, porque Dios me ha dicho que yo voy a hacer esto. Calma, esperemos en la voluntad del Señor. Así que ahí vemos un David que reinó hasta que Saúl, que fue un pastor desobediente, voy a decir, de Israel, murió. Así que hemos leído, hemos visto
rápidamente Moisés, Josué, David. Pero, amada iglesia, en la porción bíblica, Mateo 28, 19 y 20, estamos viendo cómo Cristo, oiga, cómo Cristo está comisionando a los apóstoles. Oiga, aquí estamos viendo cómo Cristo está comisionando a los apóstoles. Están siendo llamados, están siendo comisionados para ir y reunir las ovejas de Cristo y cuidarlas en el nombre de Cristo. Entonces Dios, amada iglesia, con estos ejemplos, ¿qué quiero dejar claro? Que Dios llama a hombres para que le sirvamos. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque hay mucho creyente evangélico en todas las iglesias del mundo que dicen que quieren hacer la voluntad de Dios, pero que no se quieren sujetar al hombre de Dios que ha puesto en la obra. Hay muchos cristianos evangélicos con este pensamiento. Dicen, no, mi pastor es Dios, dice. Ajá, pero ese pastor que está en esa obra, si no se ha puesto él solo, que es lo que estamos tocando también, ¿quién ha puesto a ese hombre en esa obra? Si lo ha puesto al Dios, el cual decís que es tu pastor, tienes que respetar a ese pastor que Dios ha puesto porque a él le plació. Es bueno, amada iglesia, y todas las iglesias que a través de este video y audio estamos viendo y estamos siendo enseñados, es bueno que le preguntes a tu pastor cómo fue el llamado de Dios. ¿Cómo fue el llamado de Dios para con él? Pregúntale a tu pastor. Y no estoy hablando solo de mi vida, no. Puede ser que hayan hermanos de otras congregaciones. Pregúntale a tu pastor. Ojalá no te vaya a decir que él solo se puso. Ojalá no te vaya a decir que él tuvo problemas con el otro pastor y él vino y él hizo su iglesia. Dios es el que hace las cosas. Para que las cosas sean bien, no deben de ser como nosotros queremos, sino como Él dice. Vemos allá también, amada iglesia, acuérdense que estamos tocando el hecho de que Dios llama hombres para que le sirvan. ¿Puede hacer el trabajo de pastor el pastor de pastores? Sí, Él lo puede hacer, pero a Él le ha placido delegar y lo ha hecho. Levantó a Moisés, levantó a Josué, levantó a David, levantó profetas para que guiaran como pastores a su pueblo, levantó reyes para que guiaran a su pueblo Israel como pastores también. ¿Lo podía hacer Dios? Sí, querido hermano y hermana. ¿Podría ser Dios el pastor hoy de las iglesias en este tiempo que vivimos? Sí, pero a Él le ha placido levantar. Lo importante es que tú y yo entendamos que Dios levanta hombres y mujeres al frente de su obra para tres cosas. Vamos a decir en esta oportunidad, ¿cuál? Proteger, proveer, dirigir o guiar. Tres cosas. No es que solo esas tres cosas el pastor de pastores le ha facultado a los pastores. No, estas tres cosas son las que vamos a ver. Hay más. Allá vemos, amada iglesia, a Pedro con Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17, viene Jesús, y cuando están con Pedro ahí en el fuego, literalmente, y están comiendo, viene Jesús y le hace tres preguntas a Pedro. Y las tres preguntas que el Señor le hace a Pedro es si lo amaba. Y en cada una de ellas le dice el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dijo el Señor, y esta es la partecita que quiero dejar en usted, apacienta mis corderos, le dice, apacienta mis corderos. Le está dando una orden Jesús a Pedro, apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Aquellos hijos de ovejas que no han llegado ni siquiera al año. Esos son los corderos. Luego le vuelve a preguntar el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dice luego a Pedro el Señor, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas, le dice. Guía, disciplina mis ovejas, le está diciendo. Luego le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y le dice el Señor, entonces, apacienta mis ovejas, mis ovejas.
Aquí, amada iglesia, es bueno que veamos dos cosas. Que Pedro es el responsable por las ovejas. Y Pedro no puede dejar este trabajo. Este es el trabajo que Dios le está comisionando, que Dios le está delegando, que Dios le está dando autoridad a Pedro. Pedro fue llamado de parte de Jesús. Hoy deben de haber pastores llamados de parte de Dios. Que haya una seguridad de aquel pastor que sale a pastorear, que Dios te ha llamado. No te vayas a ir porque querés irte a pastorear solo porque tu carne o tus pensamientos, o porque ya cursaste 6 años de estudios bíblicos en un instituto, ahora sentís que ya sos el pastor. No, está bien, preparémonos en Biblia, preparémonos, gloria al Señor, pero que cuando usted como pastor que anhela en su corazón servir en el pastorado, tenés seguridad que Dios te haya llamado, tenés seguridad que Dios te llame, amado hermano y hermana. Lleva esa seguridad en tu corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces, amada iglesia, amado pueblo, hay mucho pastor que Dios no ha llamado, y a la hora de los grandes problemas, a la hora de las grandes batallas, estos pastores que Dios no ha llamado salen corriendo. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo, no hay una seguridad en sus corazones que Dios los ha llamado. Pero distinto es cuando tú y yo estamos seguros, estamos claros que Dios nos ha llamado. Cuando viene la batalla, cuando viene la guerra, cuando viene el problema, usted espera en el Señor. Por muy dura, por muy difícil que sea la dificultad, Dios te ha llamado. ¿Qué más vemos? Dos cosas le dije que vemos acá en esta porción bíblica de Juan 21, 15 al 16. Vemos también, amada iglesia, que las ovejas no son de Pedro, las ovejas son del Señor. Allí le dice el Señor, mis ovejas. Las ovejas son de Cristo. Ahora, no son de Pedro las ovejas. ¿Y qué tiene que hacer Pedro con las ovejas? Alimentarlas y cuidarlas. Eso es lo que nos toca a nosotros como pastores, alimentar y cuidar voluntariamente, con gozo, con alegría. Pero eso se puede ejercer y hacer cuando Dios te ha llamado, cuando Dios te ha levantado. Cuando el buen pastor, oiga, dejó la tierra, él confió a sus pastores la tarea de estas 3 cosas: proteger, proveer y dirigir al pueblo. Hoy vamos a ver nuestra primera parte, ya que el tiempo nos apremia. Ahora, como iglesia del Señor, como rebaño de Dios, como ovejas de Dios, debemos de saber que tengo un pastor que Dios ha puesto para que me proteja. Tengo un pastor que Dios ha llamado, y no se llamó él solo, no, que Dios lo llamó para que me proteja. Un pastor que Dios ha llamado, un pastor que Dios ha delegado, un pastor que Dios ha comisionado, es un pastor que va a saber proteger el rebaño de Jehová, que va a saber alimentar el rebaño de Dios. ¿Por qué estoy tocando este tema? ¿Por mi persona? No, porque el día de mañana, querido hermano y hermana, Dios te puede llamar a ti, y debemos de saber estas 3 cosas. Y debemos de saber todo esto que te estoy tocando. Es bueno esperar en el Señor, en la voluntad de Dios. Es bueno, si Dios te ha hablado en profecía, que esperes confirmación, no con el mismo profeta. Cuando queremos que Dios nos confirme, debemos de esperar confirmación, no por la misma vía. Pueden ser diferentes personas que no conocen nada de mí, y que Dios a través de ellos siempre me va a hablar sobre el punto. Esperemos confirmación. Esa es otra cosa. ¿Cuántos pastores se han ido a pastorear con una vez que les habló el Señor? ¿Por qué no esperaste confirmación? El día de mañana no vayas a regresar y decir, mira hermano, fracasé. ¿Por qué no esperaste? Hay que tener paciencia, y Dios sabe. Y Dios va a confirmar, amado pueblo, si tienes ministerio de pastor o ministerio profético, cual sea el ministerio, esperemos confirmación en el Señor. No nos dejemos ir así por así. Si yo te contara el sueño en la cual aquí lo tengo tan clarito como que ayer fue, que Dios a través de ese sueño me habló a mi vida. Personalmente, a través de un sueño. De allí pues a través de otras personas,
usados por Dios, Dios me confirmó el ministerio. Pues si usted me dice, pastor, y usted vino aquí a meterse a Prusia, no, hay una historia de cómo fue todo eso. Hay un llamado de parte de Dios y no lo dudo, no llega mi duda. En medio de los problemas y las batallas más cruentas, la duda no llega. Pero vamos a ver, Iglesia del Señor, todo pastor que ha sido llamado por Dios ha sido puesto para proteger el rebaño, para proteger. Y cuando hablo de protección, no estoy hablando de que vas a ver a tu pastor con una pistola. No estoy hablando de que vas a ver a tu pastor con un corvo. No estoy hablando que vas a ver a tu pastor con una hundilla físicamente. No, sino que lo vas a ver protegiéndote como oveja, como iglesia del Señor, como rebaño de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la predicación, a través de su congregar, a través del sacrificio. Tu pastor te va a proteger. Y a veces quizás puede haber la necesidad de protegerte físicamente, probablemente, amada iglesia. Aunque el fin, la prioridad de la palabra es la protección espiritual. Pero hay una cosa, amada iglesia. Como iglesia, como rebaño, como oveja de Dios, también debes de dejarte proteger. Debes de dejarte ser cuidado por el pastor que Dios te ha dado. Porque a veces pueden haber rebaños, pueden haber iglesias, o puede haber alguna ovejita allí que no se quiere dejar proteger por el pastor que Dios ha puesto, sino que es un poco huraño, alejado. Y puede hasta decir hermano, hermana, pues no, es que mi pastor es Dios. Eso se da. Yo lo he escuchado, seguramente alguno de ustedes lo ha escuchado en algún lugar. Ahora, toda oveja, amada iglesia, todo rebaño, tiene necesidad de ser protegido. Y lo vemos a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Allá en el Salmo 23:4 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oiga, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dicho de otra manera, la ovejita, cuando miraba a su pastor con el cayado o con la vara, la ovejita se sentía protegida. Usted, amada ovejita, amado hermano y hermana, si tú miras el cayado y la vara en la mano del pastor, debes de estar confiado en Jehová de los ejércitos, porque ese es el pastor que Dios ha puesto para tu vida. Ahora, el pastor, amada iglesia, tenía dos herramientas para proteger a la oveja. Por eso lo dice, tu vara y tu cayado. Eran dos herramientas que el pastor tenía para defender a las ovejitas y también defenderse él. ¿Cuál era? Uno es el cayado. Este era algo recto y en el extremo tenía una curva. El cayado, amada iglesia, era curvo en un extremo y era utilizado para sacar las ovejas de algún peligro en el camino. Para eso servía el cayado. Entonces, cuando la ovejita miraba a su pastor con el cayado, sabía que la iba a defender, que la iba a proteger en algún peligro en la cual esta ovejita se enfrentara. Luego, también el Salmo 23:4 habla de la vara. La vara, amada iglesia, era otra herramienta que el pastor tenía y esta era utilizada para defender a las ovejas de los animales salvajes. Para eso servía la vara. Ahora bien, ahora no es que vas a ver a tu pastor con un cayado y una vara físicamente, sino que lo vas a ver con la vara y el cayado hablando de la oración, hablando del ayuno, hablando de la vigilia. ¿A quién le ha dado Dios vara y cayado? Al pastor. Si eres un cristiano, si eres una ovejita, si eres un hermano y hermana y quieres que Dios te llame al ministerio a pastorear, tené paciencia y esperá confirmación en el Señor. No agarres el cayado ni la vara cuando todavía Dios no te ha llamado. Te vas a meter en problemas. Es peligroso. Ahora,
Oiga, debido, amada iglesia, a la protección del pastor, la oveja se sentía segura, aún incluso al caminar por el peligro. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí David se está poniendo en esta porción bíblica como oveja y Jehová es su pastor. Pero de esta misma manera usted y yo ya tocamos ese tema. Dios ha levantado hombres para que guíen, para que protejan y para que provean a su pueblo. Asimismo, amada iglesia, si hacemos memoria, vemos también en la creación, oiga esto, vemos también en el principio de la creación, allá en Génesis, que Dios protegió a la primera pareja. Pongámonos a pensar, piense por un momento, en el lugar donde Dios puso a Adán y a Eva, ¿era un lugar protegido o era un lugar desprotegido? Era un lugar protegido. Dios le puso todo lo necesario para la protección a Adán y a Eva. Porque Dios, amada iglesia, siempre ha querido la protección de sus hijos. De igual manera, amada iglesia, si vemos allá, hablando de Moisés, en el tiempo de Moisés, a través de Moisés, Dios protegió a su pueblo del ejército aplastante de Egipto. De la misma manera, Dios protegió a través de Moisés al rebaño de Israel para pasar el Mar Rojo. De igual manera, usted y yo lo sabemos, en todo el camino del desierto hacia la tierra prometida, Israel se encontró con ejércitos que venían en contra de ellos para destruirlos, pero allí Dios tenía a un pastor que había llamado, a un pastor que Dios le había delegado autoridad, a un pastor que tenía cayado y vara, su nombre era Moisés. Y usted y yo sabemos que el pueblo de Israel se enfrentó al ejército de los amalecitas. ¿Y qué hizo el pastor delegado, el pastor Moisés, levantado por Dios? Protegió a las ovejas de Israel. Eso usted y yo lo sabemos. Protegió a las ovejas de Israel. Intercedió, protegió a un Moisés, aún con un Israel desobediente en el desierto, con un Israel pecador. Dios, oiga, Moisés intervino delante de Dios pidiéndole misericordia por el pueblo. Dios usó a Moisés protegiendo. Estamos ocupando ahorita esta palabra. Todo pastor que Dios ha puesto, lo ha puesto, número uno, para proteger al rebaño. La iglesia, amada iglesia, en los tiempos que vivimos, necesita la protección como oveja. Allá dice segunda de Pedro 2:1, oiga lo que dice. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras? ¿De qué está hablando el apóstol Pedro ahí? Está hablando de los tiempos. En el tiempo que él estaba ministrando la iglesia, habían falsos maestros que introducían a la iglesia del Señor encubiertamente herejías, cosas que la Biblia no decía. ¿Qué hacía el apóstol Pedro? Protegía el rebaño. ¿Qué nos toca también hoy en nuestro tiempo a los pastores? Proteger al rebaño de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, amada iglesia. Allá vemos también, amada iglesia, la actitud del apóstol Pablo aconsejando a aquel pastor joven en la iglesia de Éfeso, llamado Timoteo. Y dice 2 de Timoteo 3:1, también debes saber, oiga, esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué le estaba diciendo en otras palabras a Timoteo Pablo? Que protegiera el rebaño, porque iban a aparecer, venían tiempos venían tiempos peligrosos para las ovejas, para el rebaño. Y le estaba diciendo en otras palabras a Timoteo, Timoteo, protege las ovejas. Allá vemos también, amada iglesia, a Pablo hablándole a Tito. Ahí en la carta del apóstol Pablo a Tito 2:1 le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dicho de otra manera, Pablo le hace ver a Tito que no se vaya a apartar, porque al apartarse Tito de hablar la sana doctrina, la palabra de Dios como debe de ser, Tito iba a desproteger al rebaño,
Por eso Pablo le insta, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, Tito tenía que proteger al rebaño. Al leer todos estos versículos, amada iglesia, vemos cómo la característica de todo pastor con el rebaño es proteger. Otra manera de proteger al rebaño es a través de la oración, a través de la predicación, a través del ayuno, a través de la vigilia. El pastor está protegiendo, está dando uso a su cayado y está dando uso a su vara ante los animales salvajes. Cuando digo animales salvajes espiritualmente, estoy hablando contra las huestes infernales que se levantan contra el rebaño de Dios, queriendo aplastarlo, queriendo destruirlo. Hay necesidad que haya un pastor levantado y delegado, llamado por Dios, amada iglesia. Debemos de estar claros, amada iglesia, que así como Israel hacia Canaán pasó por el desierto, ahora tú y yo vamos con un objetivo y destino, la eternidad con Cristo, y vamos en este desierto. En este desierto nos van a salir enemigos, pero bendito sea el Señor que Dios a su pueblo, a los rebaños en todo el mundo, ha levantado pastores como Moisés y Josué y otros más también. ¿Para qué? Para protegerlos. Amada iglesia, Dios les bendiga. Me he pasado el tiempo. Hemos visto la primera parte. Todo pastor ha sido levantado, ha sido llamado para proteger. Nos quedan 2 puntos más, que es proveer y es dirigir o guiar. Dios te bendiga, amada iglesia, con la ayuda del Señor. Si Él no ha venido, si no nos vemos en la eternidad con el Señor, pero si no viene, nos escuchamos el día viernes. Dios te bendiga.